La Premier League es conocida como una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor. Cada temporada, los 20 equipos tendrán que estar muy preparados para lo que serán 38 jornadas de pura intensidad y mucho fútbol. Los directivos tratarán de hacer una buena planificación para hacer las cosas bien. Los entrenadores tendrán que reforzar el equipo con buenos fichajes y organizar cuestiones tácticas. Todo esto para hacer un buen año y no descender. Los equipos que ascienden a la Premier League son los que mejor preparados tienen que estar, ya que los equipos que pasarán de Championship a Premier League tendrán que replicar todo lo bueno que se logró en segunda división y estar a la altura de la élite del fútbol. Sin embargo, hay muchos equipos en Inglaterra que demostraron ser muy buenos para Championship, pero muy malos para la Premier League, véase el Norwich City. Este año hay un equipo recién ascendido que está llevando un mal inicio de temporada a otro nivel, y ese es el Sheffield United. Los Blades, que pueden presumir de tener el estadio más antiguo del mundo, no pueden presumir de un buen inicio de temporada, más bien todo lo contrario. El Sheffield es un horror en Premier League, al punto de que en 14 jornadas todavía no ha logrado tener más de 5 puntos, siendo el último equipo en puestos de descenso. Pero, ¿qué pasó para que el club esté en semejante situación? Hagamos una retrospectiva y de paso añadimos contexto de los últimos años del equipo de rojo y negro para averiguar por qué está tan mal y ver los problemas futbolísticos que padece. Es 2021 y el Sheffield tiene que bajar de categoría tras 2 temporadas donde, en 38 jornadas, apenas llegó a 23 puntos, ganando solo 7 partidos, empatando 2 y perdiendo 29, con 63 goles recibidos. Hasta marzo de ese año, la dirección técnica estaba a cargo de Chris Wilder, jugador y emblema del club en su tiempo, quien fue despedido por dejar al equipo al borde de jugar en segunda. A pesar de que pareciera razonable el despido de nuestro querido Chris Wilder, la directiva había echado a la persona que había conseguido 2 ascensos seguidos hasta llegar a primera división en la temporada 19-20, por lo que su despido fue un tanto discutible, tratándose de una persona que le dio mucho al club en términos deportivos, a pesar de la última campaña que lo llevó al club a su descenso y posteriormente al despido del entrenador. Tras la salida de Wilder aparece el héroe de esta historia, Paul Heckingbottom. Y uno dirá, ¿quién es Paul Heckingbottom para ser considerado el héroe de la historia antes que Chris Wilder? Bueno, pues Hecky fue demasiado perseverante y tomó las riendas del club para, luego de terminar la desastrosa campaña 2021 de manera interina, tratar de quedarse en el club definitivamente y devolver al club a primera división cuanto antes. Si bien es una idea que en la cabeza suena bien, la realidad es que a Paul y al Sheffield United les costó bastante volver a la Premier League. En la temporada 21-22 lucharon demasiado, pero se conformaron con el quinto puesto de la tabla y clasificación a los playoffs por el tercer ascenso. Ya en los playoffs, los Blades se tuvieron que enfrentar contra el Nottingham Forest. El primer partido fue derrota 1-2 y la vuelta fue victoria y se pudo dar vuelta el marcador global, pero lamentablemente en los penales perdió 3-2. La temporada 22-23 fue otra historia, pero para bien. El Sheffield fue una máquina y no solo ascendió de manera cómoda, a pesar de que estuvo un toque peleando en segundo lugar con el Middlesbrough. Ascendió jugando bien. Paul Heckingbottom encontró un estilo de juego fresco e interesante jugando con un 3-5-2 que dio sus frutos con el pasar de las fechas. La temporada pasada fue tan buena para el Sheffield United que se dio el lujo de ser semifinalista del FA Cup, donde fue derrotado a manos del Manchester City, quien posteriormente fue campeón de aquella edición. Con este panorama, el Sheffield volvía a Premier y estaba listo para mantenerse en la categoría, pero las cosas no salieron tan bien al final. Es 6 de diciembre de 2023, día en el que se escribe el guión de este video, y las cosas no solo salieron mal para los Blades, sino que fueron peor aún. El Sheffield United tuvo un paupérrimo inicio de temporada, con unos números poco favorables mencionados al principio. El equipo, para empezar, tuvo un flojísimo mercado de pases, donde en vez de reforzarse con jugadores grandes de experiencia en equipos recién ascendidos, directamente fichó jugadores jóvenes con una experiencia en Premier y algunos jugadores que apenas tienen una temporada en la liga inglesa. Lo más grave fue el rendimiento del equipo y la mentalidad de este y del técnico. Paul Heckingbottom fue otra persona, un técnico completamente diferente y el equipo lo pagó caro. Si falla el entrenador, fallan todos, mostrándose un Sheffield débil y sin ideas. Para rematar, Hecky fue despedido el día anterior antes de que comenzara a hacer este guión y lo reemplazó nada más ni nada menos que Chris Wilder.
Un resumen de los errores del club son los siguientes: mal mercado de fichajes, errónea elección de refuerzos, un equipo recién ascendido no puede pelear el descenso con jugadores de entre 20 y 24 años, y tampoco puede tener apenas a 2 o 3 jugadores que tengan experiencia en la Premier League y que pasen la barrera de los 30 años. Segundo, la táctica desgastada, que fue el error que sentenció a Paul Heckingbottom. Mantener el esquema 3-5-2 en un equipo que recibe 3 o más goles es un gravísimo error. El técnico no se dio cuenta, siguió insistiendo con el esquema y pagó caro con feas goleadas. Véase la goleada con el Newcastle 8-0 o la más reciente que fue la del Burnley, que el Burnley le ganó 5-0. Tercero, el equipo no tiene ni personalidad ni identidad, es una combinación de las falencias anteriores. Los jugadores de nula trayectoria sumado a un esquema inservible perjudica gravemente al equipo a estar como está. Y por último, la vuelta de Chris Wilder. Si bien Chris Wilder es un emblema del club y conoce al Sheffield a la perfección, no sé si es la persona indicada para esta situación tan crítica del club. Algo que jamás debería hacer un club es traer a un emblema a una situación tan crítica como pelear el descenso, ya que corre en riesgo la reputación de la persona. Rara vez pasa lo contrario. ¿Cómo arreglar al Sheffield? Desde un punto de vista crítico, el Sheffield no tiene reparo, pero si soy un poco más piadoso, le puedo encontrar la vuelta al asunto. Primero que nada, hay que cambiar el esquema. Poniéndome en los zapatos de Chris Wilder, la fórmula 3-5-2 la dejaría de lado y me enfocaría más en un 5-3-2 o un 5-4-1. Yo sé que cambiar el esquema de un día para el otro es complicado y el equipo se va a tardar mucho en adaptarse. Pero es la Premier League, es una de las mejores ligas del mundo, es la élite del fútbol. Entonces vos tenés que estar muy preparado para cualquier situación, o para cambiar algún jugador, o cambiar algún esquema, o cambiar el entrenador. Lo siguiente que hay que hacer es cambiar el ritmo del equipo. El equipo a veces es bastante lento, a veces, casi siempre, y tarda en reaccionar cuando recupera la pelota, la quiere tratar de mantener, pero como es un equipo lento y tarda en reaccionar, como dije anteriormente, la pelota se la sacan de una, y lo peor de todo es que tarda en reaccionar cuando le sacan la pelota. Entonces es algo que habría que mejorar. Después, el ataque. Le cuesta muchísimo generar ocasiones y apenas llega al área rival. Ahí el técnico puede recurrir al mercado invernal para fichar un 9 fuerte físicamente y con mucho gol. Y por último, mejorar la mentalidad de los jugadores. Hay partidos donde los jugadores tienen cierto temor a soltarse en la cancha y es normal. Estás jugando el descenso, te marcan muchos goles, sabes que el panorama no es favorable, pero hay que ser sinceros, si no arriesgás, no ganás. El equipo tiene jugadores que, si vos los soltás un poco y les das más confianza de la que ya podrían tener, pueden dar frutos en el campo. El mejor ejemplo de eso es James McKay, el jugador más desequilibrante del equipo, el único que hace que Sheffield United cree ocasiones de gol, nulas, pero las crea, y que pueda pasar al ataque. Otras figuras que tiene son principalmente Wes Foderingham, que es el arquero, John Fleck, 30 años, Tom Davies, ex Everton, que ya tendría que haber salido del Everton hace varias temporadas porque es muy bueno, y después Luke Thomas, que es un crimen que no tenga minutos, es un muy buen lateral izquierdo, y el Leicester lo recontra desperdició. ¿Es difícil la salvación? Sí, sobre todo con los resultados que se vinieron dando, pero no imposible. Si se hacen las cosas bien, se puede pensar en una hipotética salvación. Y hasta acá llegó el primer video del canal. Decime abajo si el Sheffield United se va a salvar del descenso. Le puedes dar like al video, te puedes suscribir. Nos vemos hasta la próxima.